Buenas tardes. Buenas tardes, Buenas profe. tardes, profe, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Sí, ¿cómo va todo? Bien, ¿Todo señor. bien? No, bueno. Asustados por esos 20 COVID acá en Girón. Se disparó por allá, ¿no? Qué tan raro. Eso tuvo que haber sido importado por ahí de alguien que entró a la ciudad porque estaba todo tranquilo, ¿no? ¿Cómo está la gente por allá? ¿No? ¿Cómo está la gente en Girón? ¿Me escuchan? Sí, profe, sí, Sí, lo escucho. profe, sí se lo escucha. Sí, profe, sí se le escucha. Ok. El de Girón se fue. Sí, parece, ¿no? No, aquí estoy, aquí estoy. Como le pregunté qué decía la gente allá y no dijo nada, entonces. Están preocupadísimos. Yo hoy salí a hacer mercado a reclamar el bono de comedores y Sí. normal. Eh, Oiga, yo lo reclamo Eso, en el eso, comedores, pero ¿es verdad que subieron los precios más por menos o puras vainas? Yo fui y compré el 78.000 en mercado y pues traje bueno. pues, les están dando ese bono, ¿cierto? Bueno, eso está bien. Sí, a partir de hoy se puede reclamar. Eso está bien, eso está bien. Pues lo de los casos, pues eso se esperaba, ¿no? O sea, que, que aquí estuviera relativamente así tranquilo, pues para que una ciudad se pueda controlar definitivamente los casos es que esté completamente cerrada, ¿no? Como pues algunos países que han adoptado esas medidas, pero en algún momento van a empezar a subir y pues fue de ayer a hoy, ¿no? Que subió como 40, una cosa así. En Bucaramanga también hubo como 10, 12 casos, algo así. Pues, vamos a ver qué pasa. A ver. Puedes tener más cuidado, ¿no? Ahí para todos, pues, tomar las medidas, porque ya que dijeron que iba a haber reapertura económica, que pues de todas formas hay mucha gente que la necesita, ¿no? Pero pues la percepción que yo tuve de la tal reapertura económica, ahorita que, pues estos días que salí al mercado, pues es que la gente está como si ya se hubiera acabado todo, ¿no? Como si ya pasó lo del coronavirus, tal. No, eso durará un buen tiempo y pues, dependerá del comportamiento de la gente. Pero pues ¿Qué opina de sí, la noticia de Rusia que ya tienen como no sé, como una vacuna, algo así escuché? eso, pues hay mucha gente que está diciendo eso, pero normalmente lo de las vacunas se demora mucho. Y otra cosa, supongamos que desarrollen la vacuna, no sé, en los próximos meses. ¿Cuánto se va a demorar para producir 7.000 millones, 8.000 millones de vacunas para toda la población? Eso no va a ser algo, eh, digamos, eh, no va a ser algo que sea rápido, ¿no? O sea, las vacunas se demoran un tiempo y hay que, lo importante es generar lo que llaman la inmunidad de rebaño. No sé si han escuchado ese término. Sí, lo Que está es, implementando en Suecia, creo. sí, pero eso es cuando se deja libremente, ¿no? Pero digamos, si de manera controlada se alcanza a llegar a esa cantidad de población con la inmunidad, pues el control del virus es mejor, ¿no? El problema es dejarlo libre, ¿no? Como está sucediendo Profe, en perdón, eso de inmunidad de rebaño es cuando la gente está sin haber tenido el virus y sale en cantidad o cuando ya tienen el virus y Lo que pasa salen. es que, ¿qué pasa? Que el virus va a hospedar o digamos va a atacar a la persona que no tiene los anticuerpos para ese tipo de virus, ¿no? Entonces, entre menos gente haya con anticuerpos, pues ese virus va a ser mucho más agresivo, ¿no? Porque tiene mayor posibilidades de encontrar un huésped en donde reproducir su material genético. Entonces, en la medida en que la gente va adquiriendo inmunidad, ¿cierto? O sea, en la medida en que
esos anticuerpos se van desarrollando por cada vez más y más y más y más gente, pues va a llegar un punto en donde ese virus va a tener menos posibilidades de tener un huésped en donde meterse, ¿cierto? Entonces, eso va haciendo que el virus sea menos, eh, ¿cómo decir de pronto la palabra? De pronto menos contagioso, ¿sí? O porque ya va a haber mucha gente con ese tipo de anticuerpos. Entonces, dicen que supuestamente se tiene que llegar de niveles de 70% de la población para poder tener esa inmunidad de rebaño. Y los países que han tenido así brotos masivos y eso, pues ah, creo que han llegado a niveles de contagio del 10% de la población. Algo así fue que leí que en Nueva York se creía que el grado de contagio había sido del 15% de la población, una cosa así. Entonces, pues es mucho menor a lo que se debería dar para dar una inmunidad de rebaño. Entonces, nada, tiempo de coronavirus todavía queda, yo particularmente creo, pero pues obviamente uno no conoce bien de ese tema de virología, pero yo creería que eso va a ser por unos cuantos meses más. Hasta de pronto por ahí un año tal vez, no sé. Hay que buscar las medidas de acomodarse, ¿no? De todas formas, hay mucha gente que necesita salir a trabajar. Y pues lo otro que se viene es que con la crisis económica, pues que se espera que haya mucho desempleo, ¿no? Ya hay desempleo, no sé, en algún lugar leí que el desempleo estaba llegando, que había aumentado como en un 5%, 6% del que ya estaba, ¿no? Entonces, pues no, la verdad no sé. Pero, no, que eran 5 millones de desempleados que se había desarrollado en este mes y medio de cierre. Sí, de hecho ya estaban dos cifras, ¿no? O sea, a principio de año en varios lugares de Colombia ya estaban empezando a llegar al 10, 11%. Creo que Bucaramanga estaba como el 8 o 9 o casi 9%, algo así. Entonces, pues sí, realmente se espera que suba, ¿no? Porque pues de todas formas eh, la gente no está consumiendo lo que nos consumiría normalmente, entonces pues las empresas tampoco producen en la misma proporción. Bueno, muchachos, vamos a continuar con el tema. Profe, qué pena, antes de empezar la clase yo le podría pedir un favor. Lo que pasa es que yo no estuve en la clase donde usted mandó el link del Discord, entonces para ver si usted me podía hacer el favor de facilitarlo para poder entrar a ver el material. Este es el H, ¿no? Ya. Sí. Segundo. Y otra pregunta así como salida del tema y volviendo al tema anterior, ahí antes de terminar, ¿no le parece un poco curioso que personas, por ejemplo, de 60 años se recuperen, pero personas de 20, 25, 30 se mueran? O sea, ¿cuál sería el factor ahí a tener en cuenta? Eso es como una ruleta, ¿no? O sea, porque yo por lo que he visto así en algunos lugares es que hay personas con estado físico perfecto que se cuidan y que hacen ejercicio y todo eso y sin ningún tipo de antecedentes que se ha muerto, ¿no? Entonces, eso parece ser una ruleta que, pues, no sé, puede que haya una predisposición de usted o de pronto cuál fue el grado de exposición que usted tuvo al virus o si de pronto, pero pues, parece ser una ruleta, ¿no? O sea, creo que eh, eh, por debajo de los 60 años se reduce bastante ese índice de mortalidad, ¿no? Obviamente para los que tienen casos, o sea, porque el 90 y pico por ciento de los casos son leves, ¿no? De ese 90 y pico creo que el 2% es eh, digamos, requiere de un tipo de procedimiento médico para que, para que usted se recupere. Y de ese 2% ya ahí depende de cuál sea su franja de edad, ¿no? Entonces, si usted está entre los 80 y los 90, es como el 20 y pico por ciento, casi 30. Pero pues para la edad que pues estamos ahí nosotros, ahí ustedes también, desde los 20 hasta los 40 más o menos, es como el 2, 3% de
riesgo de mortalidad cuando es hospitalizado, ¿no? O sea, el problema es cuando es hospitalizado, pero la gran mayoría es que es asintomático. Pues es lo que yo he leído, ¿no? O sea, no podría decirlo así de que tengo la seguridad, pero pues toca que lo usen ustedes. De todas formas, sí, pues la recomendación es nada, que tengan cuidado y ahí, sobre todo con los más viejitos. Y pues, para evitar el contagio, ¿no? Pues, también el contagio es una cosa ahí fundamental. Tratar de reducir ese margen. Bueno, voy a abrir entonces la presentación acá. Ayer hubo otro lanzamiento, ¿no? De otro cohete. No sé si alguno de ustedes lo vio. El lanzamiento de ayer fue no sé si ustedes han escuchado el proyecto Starlink. No. Starshot. No, es Starlink. Es el proyecto que tiene allá Elon Musk para tratar de suministrar internet a toda la población Poblaciones mundial. remotas. Sí. Entonces, ese proyecto consiste ¿en qué? Consiste en hacer como una red una red de satélites que van a estar orbitando la Tierra. Y esa red de satélites van a estar todos interconectados entre sí para mejorar las telecomunicaciones y y el transporte de datos entre la Tierra, entre los diferentes puntos de la Tierra, ¿no? Entonces, es una forma que se está buscando pues para tratar de llevar servicios en lugares que son remotos, ¿no? Entonces, imagínese sí, una especie de malla que va como de nodos, ¿no? Que forman una malla en el espacio con muchos satélites, son como a 14.000 satélites, aquí está colocando. Y esos satélites pues los están haciendo por diferentes lanzamientos, ¿no? Entonces ayer lanzaron 2 grupos de 30 satélites en un cohete igualito al que lanzaron el sábado pasado pero pues este no estaba tripulado, ¿no? Este simplemente tenía una carga. Y algo interesante de ese lanzamiento fue que es el 5.º lanzamiento del mismo cohete, ¿sí? Entonces es una cosa impresionante que hayan podido recuperar el mismo cohete 5 veces para poderlo lanzar al espacio, ¿no? Entonces, inclusive en las fotos que muestran de ese cohete durante el día, porque el lanzamiento fue en la noche, entonces fue mucho más bacano de ver, ¿no? Porque ver el cohete saliendo de noche, pues con toda la llama y todo eso, muy chévere. Y entonces es el cohete, el booster principal, es la 5.ª vez que lo utilizan y aterrizó perfectamente en el pad allá en el medio del Océano Atlántico. Entonces, es pues mirar cómo todo eso ha revolucionado esa industria, cómo ha reducido los costos y entonces esos 60 satélites los lanzan y después los despliegan y ellos se van organizando en el espacio para hacer esa malla que les decía. Entonces, ahorita vienen bastantes lanzamientos de diferentes proyectos que hay. Están los que les decía, los proyectos en Titán, los proyectos en los próximos proyectos para la Luna y bueno, y cada rato andan lanzando cohetes al espacio para mandar satélites o nuevos equipos. Y el año entrante pues lanzan el famoso telescopio que va a reemplazar el Hubble. Entonces, traten de seguir pues, si quieren, yo les voy colocando ahí cuando vean estos en el Discord, les coloco, muchachos, ahí está para que vean que quieran ver. Bueno, entonces,
Vamos a continuar con el tema. Sí pudieron entrar al Discord, ¿no? Los que me pidieron el acceso. Bueno. Entonces habíamos quedado en la parte de temperatura, ¿no? Entonces habíamos visto que existían diferentes instrumentos de temperatura. Yo les había dicho que por favor miraran este tipo de termómetros, que con el desarrollo de este termómetro fue que se dio origen a la escala Kelvin, ¿cierto? Entonces, pues Kelvin fue el que planteó su escala mediante el análisis de cómo se comporta un gas cuando se enfría a volumen constante y cuál es la tendencia de ese gas de diversos gases, ¿cierto? A diversas condiciones, pero al mismo volumen. Y se dieron cuenta pues que todos esos puntos, si se extrapolaban, tendían a un mismo valor, que es ese valor de menos 200 y pico. Entonces, echen una revisada a eso. ¿Listo? ¿Pudieron mirar los ejercicios que les dejé? ¿Alguien lo desarrolló? ¿Tuvieron algún problema? Yo desarrollé ese. ¿Y el siguiente? No supe cómo iniciarlo. Bueno, listo. Entonces vamos a hacer ambos. Pero pues antes de que desarrollemos esos dos ejercicios, me gustaría hablarles un poco sobre algunas recomendaciones, ¿no? Para que en la medida en que vayamos haciendo ejercicios, tratemos de aplicar siempre como una metodología, ¿no? De solución. Entonces, esa metodología de solución, pues la mayoría de los libros los tienen, pero creo que son muy pocas las personas que lo discuten en clase. Pero pues es básicamente una metodología, es bastante lógica, seguir como unas ideas lógicas, pero pues que de pronto van a permitir a ustedes desarrollar esas habilidades para la solución de este tipo de problemas. Entonces, ¿cuáles son, digamos, esos pasos? Entonces, ahí colocan más, pero yo los quise, digamos, organizar en estos 5. Entonces, en primer lugar, lo que nos dice la metodología es que lo primero que debemos hacer es identificar variables, ¿no? Entonces vamos a identificar lo que nos están dando ese ejercicio, ¿cierto? Entonces vamos a identificar parámetros que son útiles para resolver el ejercicio, ¿cierto? Entonces aquí nos están diciendo, vamos a hacer el análisis de un medidor Venturi, ¿sí? Y nos están diciendo, la presión aumenta o disminuye cuando este fluido pasa por el punto B, ¿listo? Entonces, como sabemos nosotros aquí, lo que tenemos que hacer es un análisis hidrostático de una columna de una sustancia, que es esta sustancia que está acá, que es queroseno. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Pues empezar a identificar esas variables que me puedan servir para hacer ese análisis. Entonces, bueno, aquí ya me están dando la sustancia, ¿no? Entonces yo sé que es queroseno. Entonces yo sé que como esto necesito la densidad, entonces tengo que buscar la densidad en algún lugar. Entonces, pero me están dando el volumen específico, entonces yo puedo relacionar la densidad con el volumen específico, ¿sí? Entonces, identificación de variables, ¿sí? En segundo lugar, identificar qué es lo que me están preguntando, ¿no? Entonces, listo, ya identifiqué los parámetros, no sé, densidad, viscosidad, temperatura, presión, lo que sea, y me están diciendo, determine la longitud de la columna de agua o determine cuál es la presión interna, ¿sí? Entonces, siempre hacer eso. Entonces, después de que usted identifica tanto lo que le están pidiendo como lo que dispone, hacer un esquema del ejercicio, ¿cierto? Entonces, un esquema es, supongamos que aquí no nos estuvieran diciendo, no nos estuvieran mostrando el dibujito, ¿sí? Entonces, si a uno le dicen, necesitamos medir la presión ¿en qué? Necesitamos medir la presión en el interior de un tanque cuando se llena hasta un cierto nivel, ¿cierto? Entonces, listo, entonces vamos a hacer el dibujito del tanque, ¿cierto? Entonces, a eso es lo que se refieren ahí con esquema. Entonces, hacemos un dibujito del tanque, ese tanque se llenó más o menos hasta esta altura,
y me estaban pidiendo que determine la presión en un puerto o una conexión que está en la parte inferior del tanque y con el cual se tiene una válvula, ¿sí? Y entonces me están diciendo cuál debe ser la presión en esta región, ¿sí? Entonces, listo, ¿cuál es la presión allá? Entonces necesito determinar esta altura que está hasta aquí, ¿cierto? Las características de la sustancia y listo, la presión atmosférica, por ejemplo, ¿sí? Entonces, siempre realizar un esquema del ejercicio que se me plantea. Enseguida, implementar los modelos que se han desarrollado en el curso, ¿cierto? Entonces, ¿qué es un modelo? Pues un modelo simplemente es una abstracción matemática de un fenómeno físico, ¿cierto? Entonces, una abstracción matemática de un modelo de un fenómeno físico, pues es básicamente una fórmula, ¿sí? Entonces, para esos ejercicios que vamos a desarrollar, necesitamos aplicar una fórmula. Entonces, necesitamos aplicar la fórmula de cómo se determina la presión absoluta en un sistema cuando se utiliza una columna de algún líquido. Entonces yo sé que esa presión absoluta debe ser igual a la presión atmosférica más una columna de agua que vimos en la clase pasada, se define mediante esta ecuación, ¿sí? Entonces, esa es la ecuación, esta es la abstracción matemática, ese es mi modelo que voy a utilizar para resolver el ejercicio. Y después de que yo ya tenga todo esto así cuadrado, pues ahí sí procedo a hacer cálculos, ¿cierto? Entonces se resuelve y obtengo un dato final. Entonces, listo, entonces tuve que la presión absoluta en ese sistema es de 160 kilopascales. ¿Sí? Ahora, cuando uno llega a este punto, yo quiero que ustedes hagan un esfuerzo adicional que es, vamos a analizar este resultado, ¿cierto? Entonces, hacer una retroalimentación de lo que estuvieron. Es decir, hacer un análisis, una crítica, es decir, analizar el resultado. ¿Por qué es importante analizar el resultado? Porque ustedes pueden identificar si ese resultado tiene sentido o no, ¿sí? Por ejemplo, si esta presión absoluta me da negativa, usted dice, uy, no, pero ¿cómo me está dando una presión absoluta negativa? ¿Sí? Si la presión absoluta, el valor mínimo es el 0, entonces aquí no puede haber una presión absoluta, ¿cierto? Una presión negativa, ¿sí? Esto es muy importante porque, digamos, esta es una de esas habilidades que hoy en día se está buscando tanto, ¿cierto? Y son de ese tipo de habilidades que tanto se discute hoy en día en los medios de pedagogía y ese tipo de cosas, que es lo que se llama el pensamiento crítico, ¿no? Entonces, siempre que yo les coloque un ejercicio o un parcial o un quiz, yo siempre les voy a colocar, obviamente, hacer un cálculo, algún desarrollo, un ejercicio, un problema, pero al final de ese problema yo suelo colocar una pregunta abierta, ¿sí? Yo suelo colocar así como que, comparado con tal cosa, ¿usted qué piensa de ese resultado? ¿Sí? O cómo puede interpretar ese resultado, ¿sí? Para que ustedes hagan, digamos, un análisis adicional al que le está exigiendo el ejercicio, ¿no? Entonces, por ejemplo, un análisis adicional sería, bueno, yo resolví este ejercicio, pero bueno, ¿qué pasa si en lugar de tener yo agua acá tengo aceite? ¿En cuánto aumenta la presión? ¿O qué pasa si yo tengo acá, no sé, una mezcla de gas, una mezcla de líquidos? ¿Qué va a pasar con eso? ¿Sí? Entonces, ese tipo como de análisis es los que me gusta que de pronto puedan hacer, ¿sí? O sea, agarrar un solo ejercicio. Esto se lo digo a la mayoría de los cursos que yo trabajo. Siempre que usted resuelva un ejercicio, entonces, por ejemplo, este ejercicio de acá, o este de acá, ¿sí? Resuélvalo y después empiece a pensar, bueno, ¿qué pasa si yo hago esto? ¿Qué pasa si yo hago esto? ¿Qué pasa si yo cambio aquí, cambio allá? ¿Sí? Porque eso le permite, digamos, tener un mayor grado de aprovechamiento de un solo ejercicio. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Bueno, sí, entonces esta es una de esas,
digamos, habilidades que hoy en día se les pide tanto a los profesionales, pensamiento crítico, la innovación, la creatividad, ¿sí? Todo ese tipo de cosas y inclusive ya hay como modelos de enseñanza que están basados más en esto que lo que es la educación tradicional de parciales, clases presenciales, quizzes y bueno, ¿sí? Entonces, Profe, un ejemplo de eso sería ahorita los famosos pre-ICFES. Yo he visto que se centran mucho en eso, pensamiento crítico. sí, 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 de todas formas, cuando yo presenté, el ICFES, dice usted. No, el pre-ICFES, la preparación, digamos los que dictan el Merpardo y... Ah, sí, exacto, aunque pues muchas veces esos cursos se enfocan más como en analizar de pronto los ejercicios pues esos ayudan a medir ciertas cosas, ¿no? Pero a mí me da la impresión de que en muchos de esos casos, esos cursos son más como para preprogramarlo a usted para resolver el parcial y no tanto para lo que viene después, ¿no? Ah, es lo que yo pienso, ¿no? O sea, hay muchas de esas cosas que son más como un curso de preparación, pero, pero listo, usted preparó hizo el curso y ya, se lo olvidó, ¿sí? O sea, en lugar de desarrollar ese tipo de habilidades que muchas veces no vienen solamente con un curso, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una de las cosas que yo les recomiendo a ustedes y que pues es algo que yo inclusive soy autocrítico de eso y durante mucho tiempo no tuve ningún tipo de interés por ese tipo de cosas y es la lectura, ¿no? Entonces, yo me acuerdo cuando yo era adolescente, pues a mí no me gustaba leer, la verdad. A mí me gustaba era, eh, no sé, jugar fútbol o videojuegos o alguna cosa de esas, sí, pero ponerme yo a leer un libro, una cosa, no, eso fue una de esas habilidades que yo fui adquiriendo ya con el pasar del tiempo y pues me di cuenta de lo importante que es. O sea, la lectura es muy importante porque usted cuando se lee un libro, usted no espera aprender cosas Profesor, qué que pena. al final termina aprendiendo, ¿sí? Y Es cómo que esas cosas se un pueden amigo relacionar con necesita otras. entrar. Ya leí inglés. Entonces, y ayuda mucho la lectura, ¿no? Y en la medida que uno va leyendo cada vez más, eso se vuelve una habilidad más, ¿no? Entonces, al principio uno lee y se empieza a leer y se queda dormido, o se lee 2 páginas y se cansa, pero eso es como todo, ¿no? La práctica hace que usted lea más rápido, que sea más fácil de leer, porque usted tiene mayor vocabulario, usted tiene mayor conocimiento de muchos temas, sabe de historia, sabe de arte, sabe de pues, novelas y ciencia ficción y religión, bueno, un montón de cosas que al final se juntan y a eso es lo que yo me refiero como con pensamiento crítico, ¿no? Tratar como de relacionar temas que variados, ¿sí? Y siempre estarse cuestionando sobre lo que uno está aprendiendo. Entonces, si quieren leer algo, pues así como de interés, existe nuevamente Elon Musk lanzó un programa que se llama Adastra, no sé si lo han escuchado, que es un programa pedagógico muy diferente, ¿sí? Entonces, allá no hay parciales, no hay quizzes, pero lo que se mira es cuál es su desarrollo personal, ¿cierto? Entonces, si usted tiene ciertas habilidades en ciertos campos, pues la idea es que usted desarrolle esas habilidades y vaya avanzando, pues obviamente con una tutoría. Ah, inclusive no sé si ustedes conocen a Rodolfo Ginás, o han escuchado de él. Sí, sí, profe, un científico. El O científico colombiano, pues así como el sí, famoso científico colombiano que vive en Estados Unidos y eso. sí. Trabaja mucho sobre el cerebro. Eso sí, el que trabaja lo de la neurociencia y eso. Y él habla mucho de que la educación tiene que cambiar y yo pues obviamente estoy de acuerdo con eso. De hecho, lo que estamos viviendo ahorita es un cambio que me parece positivo. De pronto, pues a algunos se les dificulta. A mí se me ha dificultado muchísimo porque el trabajo es tenaz, pero me parece que es un cambio positivo. Ah, eh, y que hay que Profe, empezar perdón, una cosa. ¿Sí? O sea, yo entiendo que sea tedioso organizar las diapositivas, pero a largo plazo no es más fácil. O sea, todo Claro. lo que uno se demora haciendo No, todo esto en el tablero, come tiempo y no y todo solamente eso. eso, Jorge. Va a llegar un punto donde usted va a tener las mejores universidades del mundo
los cursos gratuitos en Internet traducidos para cualquier idioma. Eso es cuestión de tiempo, ¿sí? Si usted se mete y busca un curso de termodinámica del MIT, lo va a encontrar, ¿sí? O de Yale, o de Harvard. De pronto no lo encuentra completo, ¿sí? Pero va a encontrar clases, va a encontrar alguna cosa. De pronto la dificultad ahí sería el idioma, ¿no? Pero yo estoy completamente seguro que de aquí a 10 años esos cursos van a estar libres en Internet, ¿sí? Entonces la pregunta es, ¿cuál va a ser la función del profesor cuando ya todo el contenido está disponible gratis? ¿Sí? Entonces ahí volvemos a estos temas de acá, ¿no? ¿Cuál es el pensamiento crítico, la innovación, la creatividad? Más enfocado de pronto a desarrollo de experimentos, que en clases se puedan hacer experimentos y que no sea solamente hacer aquí unos ejercicios y resolver unos fundamentos y eso. Ah, y pues el acompañamiento sí es importante, ¿no? Porque usted como docente tiene que aprender a mirar, de pronto este estudiante necesita un refuerzo en este tema, y pues algo positivo de esto es que me parece que los cursos están más pequeños. El semestre pasado yo tenía cursos de 40, este semestre me dieron 21, creo que es este grupo, y el otro son 24. Entonces eso facilita también que se pueda tener una comunicación más fácil. No sé cómo les ha ido con las otras materias. Profe, pues yo pienso que el proceso de transición, digamos, ha dado durito, ¿no? Sí, Bueno, todo proceso de transición realmente, sí, claro. la historia da durito, entonces pues ha sido como esa organización, ese proceso de organización por parte también de los profes del curso, se han de pronto demorado bastante, ¿no? A mí me ha costado mucho, a mí me la he Sí, pasado hay profes, trasnochándome preparando clases porque pues como yo soy de cátedra, mi carga claro. es alta. Eh, pero, pero sí, pues no sé si ustedes han visto pues lo que está sucediendo hoy con lo de como en YouTube y todo eso, que eh, hay como una especie de subcultura también de aprendizaje, ¿no? De, por ejemplo, todo lo que es el aprendizaje makers. Sí, no sé si han escuchado ese término de los makers, que son personas que se dedican como a crear cosas y a hacer de pronto pequeños proyectos, y tiene una cultura muy diferente, ¿no? Que es esa cultura bueno, vamos a hacer este proyecto, listo, 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 fallamos en este proyecto, pero entonces el fracaso se vuelve algo eh, importante de ese proceso, ¿cierto? Es decir, usted crea un proyecto, trata de desarrollar ese proyecto, fracasa, y entre más rápido fracase mejor, porque aprende, ¿cierto? Claro. Que es muy diferente al fracaso de las clases así, porque aquí el fracaso es que me comí la materia, o, sí, o me perdí el parcial, y es un fracaso como un poco más frustrante que usted decir, fracasé en este proyecto, pero bueno, le puedo modificar esto y hago algo mejor, ¿sí me entiende? Claro, se aprendió de esta manera. Sí, exacto. Entonces, ah, ¿Me quiere como es el parcial o lo gano o bueno, no lo gané? sí, entonces, y las cuestiones prácticas son como más interesantes, ¿no? Porque usted puede aplicar cosas y son cosas que quedan más fijas en la cabeza, usted va a recordar más fácilmente Claro. que una clase por allá resolviendo integrales por partes, ¿sí? Entonces, sí, entonces échenle una mirada a esto que es el de Elon Musk, ah, y pues ya, ahora sí vamos a empezar la clase. Eh, Vamos a ver el ejercicio, ¿no? Entonces, el ejercicio nos dice, bueno, ¿qué está pasando con este sistema? ¿Ustedes han escuchado sobre qué es este medidor Venturi? Mm, El medidor Venturi es un medidor que se utiliza en sistemas donde yo quiero medir cuál es el flujo que hay a través de una tubería, o cuál es el flujo con el cual se le está entregando a un sistema. Y ese medidor Venturi funciona mediante un análisis de presiones entre dos puntos, ¿sí? Entonces, allá cuando ustedes vean su mecánica de fluidos, van a ver que, bueno, sabemos que la energía se conserva, ¿cierto? Entonces, un fluido que está en movimiento tiene una cantidad de energía que se va a conservar, pero las formas en las que está esa energía puede variar, ¿sí? Entonces, imagínense que acá hay un fluido que viene acá y va a pasar por una restricción, ¿cierto? Cuando pasa por esa restricción, va a haber una variación de las diferentes formas que constituyen la energía total de ese fluido. Entonces,
como ya sabemos, pues un fluido que está en movimiento va a tener una energía asociada a su velocidad cinética, ¿no? A su energía cinética, a su velocidad. Entonces, ¿qué va a pasar? Que este fluido cuando viene andando por acá y pasa por una restricción, pasa lo que, por ejemplo, cuando usted tiene una manguera y le coloca una restricción a la salida de la manguera, pues el fluido se acelera, ¿no? Entonces, para que usted le llegue más lejos ese fluido, usted le tapa un poquito a él y esa restricción hace que gane velocidad, ¿sí? Pero cuando pasa por esta restricción, también hay una caída de presiones. Entonces, hay un intercambio de diferentes formas de energía asociado a esa restricción, a ese paso por una restricción. Entonces, ¿para qué sirve este Venturi? Para determinar caudales. Caudales en función de un diferencial de presiones, ¿cierto? Que es el diferencial de presiones medido entre este punto A y este punto B, que es lo que nos está pidiendo este ejercicio. Entonces, cuando vean la mecánica del fluido van a ver eso, ¿no? Que si yo agarro ese diferencial de presiones, lo meto en unas ecuaciones, ahí calculo unos coeficientes, con esos coeficientes yo puedo llegar a un valor de caudal en metros cúbicos por segundo. Pero bueno, aquí no nos interesa eso, ¿no? Aquí nos vamos a enfocar en qué pasa con estas columnas. Otra cosa, cuando yo tengo un fluido en movimiento por una tubería, yo aquí le puedo conectar un tubo lo suficientemente largo para que él me haga una columna de fluido que va a ser una representación física de la presión interna que hay en este punto, ¿sí? Entonces, si mi columna de fluido es muy pequeña comparada con la presión que hay acá, pues el fluido va a empezar a salir y sí, va a empezar a regarse. Pero si mi tubo que yo tengo acá conectado es lo suficientemente largo o la presión interna que yo tengo aquí es lo suficientemente baja, pues yo voy a tener una columna aquí hidroestática, ¿sí? Esa columna va a permanecer quieta aquí independiente de que el fluido se esté moviendo por esta tubería. Y a eso es lo que le llaman una presión estática, ¿sí? Hay otra presión que es la presión dinámica, pues pero eso hace parte del curso de ustedes de mecánica de fluidos. Entonces acá lo que nos están pidiendo es, oiga, ¿qué es lo que está pasando en B comparado con A? ¿Sí? Entonces empecemos con el primer paso que les acabé de decir. Bueno, ¿qué es lo que nos preguntan? Nos están preguntando qué es lo que está pasando, no mentiras, ¿qué es lo que disponemos? ¿Cuáles son las propiedades de las que disponemos? Entonces sabemos el material, ¿cierto? Sabemos la sustancia que estamos analizando, que es queroseno, que es un combustible utilizado particularmente en la industria de la aviación. Entonces, ese queroseno me están diciendo que tiene un volumen específico. ¿Y para qué me sirve ese volumen específico en el estudio que nosotros vamos a hacer de presión hidrostática? ¿Para qué nos sirve el volumen específico de ese queroseno? Para hallar la densidad Pues, o la masa. Exactamente. Nosotros sabemos que el volumen específico es el inverso de la densidad. Entonces, de acá despejamos la densidad, que sería 1 sobre este valor. ¿Cuánto da eso? Tengan por ahí siempre, de ahora en adelante les voy a pedir que tengan siempre por ahí la calculadora a la mano o 819, una tabla de Excel. 820 casi, no, 820 kilogramos. Sí, kilogramos por metro. Coloquémoslo ahí aproximado a esto. ¿Listo? Entonces, 820 kilogramos. ¿Qué podemos concluir de esa densidad? A eso es lo que me refiero con pensamiento crítico, ¿no? No solamente, dio esto, listo, sigamos. ¿Qué puede? Es inferior a la del agua. Exactamente, uno siempre tiene un valor de referencia, ¿no? Entonces, es inferior de la de agua, entonces si este material se riega en el agua, pues va a quedar en la superficie, ¿sí? Que es lo mismo que pasa con el petróleo y con otros fluidos que son menos densos que el agua, y por eso es que cuando hay, digamos, algún riego de uno de esos combustibles en el mar o eso, y por eso es que se puede quemar así está en el agua, ¿sí? Uno dice, ¿por qué es que se está quemando el mar? ¿No? Es que pues, en la superficie del mar hay un combustible que no se mezcla con el agua, ¿cierto? Entonces, pensamiento crítico. Entonces, listo, tenemos esa densidad. ¿Qué más necesitamos? Entonces planteemos la ecuación que nosotros vamos a utilizar, ¿no? Entonces,
nos están pidiendo determinar la presión aquí en estos puntos, ¿sí? Nosotros tenemos una ecuación que es que la presión absoluta es igual a una presión atmosférica, que es una constante, ¿cierto? Más una columna de un fluido que la clase pasada vimos que se determinaba como esto, ¿no? Entonces, necesitamos la presión atmosférica, ¿la tenemos? La tenemos aquí, ¿no? Tenemos la Sí, gravedad. ahí 101. Tenemos la gravedad. Tenemos la densidad. Tenemos la densidad. ¿Listo? Entonces ahora, ¿qué es lo que nos están pidiendo? Determine qué es lo que pasa con este punto. Ah, bueno, listo. Entonces, para determinar lo que pasa con ese punto, pues vamos a plantear, bueno, el esquema ya lo tenemos aquí, ¿cierto? Nuestro esquema para el desarrollo del ejercicio. Y ahora nos queda, ya tenemos aquí el modelo, ¿sí? Que es el modelo matemático que me describe el comportamiento de este fenómeno. Y ahora lo que queda es hacer el análisis de ese proceso. Entonces, planteamos dos ecuaciones. Vamos a plantear una presión hidrostática en A y una presión hidrostática en B. Para poder plantear la presión hidrostática en A, pues aquí ya tenemos esta distancia L, pero pues vamos a plantear aquí una nueva distancia que la vamos a llamar D. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la presión en A? ¿Cuál es la presión absoluta en A? Presión atmosférica más Presión atmosférica más densidad del queroseno por la gravedad ¿y por qué más? y por L más D. El nombre del L usuario. más L más D, ¿cierto? Vamos a correr esto acá. Vamos a ponerlo por aquí al otro lado. L más D, ¿no? ¿Y cuál es la presión en B? No, hacemos el análisis de esto, ¿no? De esta columna. ¿Qué sería qué? Presión atmosférica Más. más la densidad, la gravedad por D. Listo. Entonces tenemos estas dos ecuaciones. Y como nos están pidiendo qué es lo que pasa con B con relación a A, pues podemos, a partir de estas dos ecuaciones, llegar a esa relación. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues hacemos una resta entre estas dos ecuaciones, ¿cierto? Entonces, de ahí eliminamos el componente de la atmósfera. Entonces, en ese caso, la atmósfera no va a ser útil para nada. Entonces, vamos a tener aquí que la presión en A menos la presión en B va a ser igual a ¿qué? Este término se cancela con este otro término. Y me queda que la diferencia de presiones entre esos dos puntos va a ser igual a ρ por L, por la gravedad por L. ¿Listo? Bueno. Entonces, ¿y da cuánto esa diferencia? ¿En valores? 965.304. ¿Unidades? ¿Kilopascales? ¿Kilopascales? ¿Seguro? Pascales. Pascales, ¿no? Entonces sería multiplicar la gravedad por la densidad por esto en metros, ¿no? Por 0,12. ¿Da eso? Sí, profe. Sí, Perfecto. Perfecto. Entonces sabemos que esta diferencia es positiva. ¿Eso qué quiere decir? Que la presión en B es ¿qué? ¿Mayor que la presión en A? Si la diferencia es positiva. Menor. Es menor que la presión en A. Entonces, ya tenemos aquí nuestra conclusión, ¿no? Sabemos que en un Venturi, en un medidor Venturi, cuando el fluido pasa por esa restricción de área transversal, yo voy a tener una reducción en la presión de ese fluido. ¿Listo? Y que en este caso fue de casi 1 kilopascal. ¿Listo? Entonces, algo que yo suelo hacer con los ejercicios es como mostrar más o menos cómo se vería eso en la realidad. Entonces aquí tenemos un sistema, el montaje de un sistema para medir el flujo de un fluido que está pasando por esta tubería. Entonces fijemos acá, aquí tenemos un fluido que está entrando por esta tubería, sale por allá y va a pasar por un sistema de estos, ¿sí?
Este tipo de instrumentos que utiliza una reducción del área transversal para determinar los caudales mediante un diferencial de presiones son de varios tipos, ¿sí? Aquí en el ejercicio nos enfocamos fue en este tipo, el Venturi, ¿sí? Pero existe otro tipo de medidores que hacen esa misma función que se llaman las placas de orificio. Entonces, nuevamente, eso lo van a ver en mecánica de fluidos. Una placa de orificio es simplemente, imagínense que aquí usted tiene un disco, ¿cierto? Entonces aquí usted tiene una placa que tiene un agujero en el medio, ¿cierto? Entonces esa placa tiene un agujero en el medio por donde donde va a haber una constricción del fluido para pasar por acá y efectivamente como se reduce el área transversal, pues en este punto de acá va a haber una presión menor que en este punto de acá. Eso se ve más o menos así. Entonces nosotros tenemos acá un tubo con su respectiva brida. Entre las dos bridas va a estar esta placa. Entonces imaginémonos acá, esta es la brida de un lado, acá es la brida del otro lado, la placa está en el medio y aquí metemos unos tornillos, ¿sí? Y unos empaques, ¿no? Para que el fluido no se vaya a salir. Eso es lo que estamos viendo acá, ¿sí? Y estamos viendo que hay unos tubos que van acá a un equipo. Entonces aquí dice ensamble de la placa de orificio. Entonces este es el ensamble de la placa de orificio. Aquí tenemos una válvula que me controla el flujo aquí para tomar la medida aquí de la presión. Y lo mismo acá, otra válvula que es para permitir el contacto allá con el sistema interno. Aquí tenemos un termómetro, que es importante también para medir acá la entrada. Y en este caso, pues fijémonos que dos medidas de presión van acá a este equipo, ¿cierto? Entonces, dos medidas del fluido vienen a este equipo. Y este equipo se llama DP Transmitter, ¿cierto? Entonces, eso quiere decir assembly, ¿no? Entonces, ensamble de un transmisor de DP significa Differential Pressure. ¿Sí? Que es un diferencial de presiones, un delta P. ¿Sí? Entonces, este equipo lo que me hace es que me mide un diferencial de presiones entre la entrada y la salida en una placa de orificio. ¿Listo? En realidad, entre la entrada y el punto aquí de la placa de orificio. Entonces, con ese dato que ellos tienen acá, vienen acá a un sistema de configuración que utiliza también la temperatura y utiliza este punto de acá que me mide ya la presión del sistema comparada con la atmósfera, porque este no es diferencial, sino que este me mide la presión real del sistema a la entrada. Hace los cálculos y me entrega un valor del flujo. ¿Sí? Que en mecánica de fluidos también se utiliza Q para flujo. Entonces, para evitar esa confusión, coloquémoslo así. Un flujo volumétrico. Esa señal que yo tengo acá de flujo volumétrico la puedo después enviar para un sistema de control o puedo colocar una alarma, ¿sí? Y a este equipo en donde se conectan todos los sistemas se le suele llamar un data logger, que lo que hace es que lleva un histórico de los datos que se le están suministrando. ¿Listo? Entonces, esto sería más o menos la configuración de un ejemplo tan sencillo como el que vemos aquí, ¿no? Como para que lo visualicen un poco más desde el punto de vista de la ingeniería. Profe, ¿Sí? bueno, ya analizando el resultado, profe, en el punto B da la presión menor, ¿cierto? Menor que la presión A. Sí, claro, porque la diferencia Eh, es positiva, ¿no? sí, entonces lo que yo estaba pensando, se supone que la presión aumentaría cuando la reducción del área transversal es menor. Lo que aumenta la velocidad. Eso es algo bien contraintuitivo. Sí. La presión acá es menor que la presión acá. Eso es bien antiintuitivo. Cuando usted reduce el área transversal, su velocidad aumenta, ¿cierto? Si su velocidad aumenta, quiere decir que de aquí a aquí hubo un aumento en su energía cinética, ¿verdad? Porque eso sí es algo que se puede ver fácilmente, ¿no? Lo que le decía de la manguera. Si usted agarra la manguera y le coloca el dedo, el agua de esa manguera va a salir más rápido, ¿cierto? Pero en este punto donde se hace la constricción, yo estoy aumentando la velocidad, ¿sí? Pero ese aumento en la energía cinética de ese fluido se tiene que compensar porque estamos hablando de conservación de la energía, ¿no?
Entonces, ese aumento de la energía cinética aquí por el aumento de la velocidad se compensa con otra forma de energía que está asociada a la presión. Entonces, esa otra forma de energía, que le llaman energía de presión, tiene que caer para que la conservación de la energía en toda esta sección se mantenga. ¿Listo? Hay un pago. Entonces, Profe, ¿me puede hacer una aclaración en la ajá. parte del ejercicio con las distancias D y la distancia L? Estoy un Esta poquito confundido. distancia D la coloqué yo pues arbitraria, ¿no? Pues coloqué aquí un punto, este es el punto de referencia bajo el cual se van a medir los dos valores, ¿sí? Y L es la diferencia de alturas entre esos dos puntos, ¿cierto? Como acá hay una variación de presiones entre estos dos puntos, pues al aquí ser menor la presión, pues es capaz de levantar una columna menor que la que es capaz de levantar el fluido que está en esta posición, ¿sí? Entonces, esta distancia D, pues es una distancia arbitraria que yo coloqué, ¿sí? Como es del mismo fluido, pues la comparación entre estas dos columnas, pues es insignificante, por eso es que aquí se cancela, ¿no? Simplemente la coloqué para que tomáramos como referencia este punto de acá, que es donde se van a medir los dos fluidos. Profe, pero entonces la distancia L viene siendo del punto en el que están midiendo hasta la superficie del fluido. Fíjese en algo. Si yo aquí coloco una válvula, ¿sí? Aquí yo coloco una válvula y cierro completamente este conducto, entonces esto se me vuelve un sistema hidroestático, ¿sí? Es decir, aquí no hay ningún movimiento. Yo cierro una válvula allá y cierro otra válvula acá. ¿Qué va a pasar con estos dos niveles de columna? Si ambos están expuestos a la atmósfera. Se nivelarían, ¿no? Se nivelan, ¿no? Van a llegar a un equilibrio, por lo que habíamos visto allá de la paradoja de Stevin, ¿no? Que tienen que estar a la misma presión si estamos hablando de un continuo. Entonces, ahora cuando yo abro las válvulas y coloco este fluido en movimiento, esta restricción me representa una caída en la presión de ese fluido en este punto localizado, ¿sí? Entonces, al yo tener una reducción de la presión en este punto, pues la atmósfera me va a presionar ese fluido hacia abajo. Y al hacerme esa presión hacia abajo, pues yo voy a tener acá un diferencial de presiones entre estos dos puntos, ¿sí? Que es lo que a mí me interesa. ¿Sí? ¿Sí quedó claro, más o menos? Sí, señor. Bueno. O sea, que algo tiene que ver la de las toberas que hay en el punto E para que no suceda lo que le acaba de preguntar. ¿Cómo así? Las toberas que hay en el punto E, o sea, esa tubera que hay como una de tipo de fuga en esa tubería, hace que libera la presión, ¿no? O no tiene nada que ver ahí. Lo que pasa es que esto es un conjunto tobera difusor, ¿no? O sea, aquí yo tengo una restricción que lo podría ver como una tobera, ¿cierto? O sea, siempre que yo tenga una disminución del área, a eso le llamamos tobera, pero como esa área vuelve y aumenta, para lo que se utiliza este elemento es para crear una caída de presiones en este punto localizado, porque el fluido va a seguir moviéndose igual, ¿sí? A la misma velocidad y todo, porque él vuelve a su área original, ¿sí? Lo que pasa es que en este punto de acá hay una caída en la presión y ese diferencial de presión me sirve a mí para calcular el caudal del sistema. No le entiendo lo de la tobera. Sí, o sea, pero que yo decía que lo de la reducción del área, entonces yo decía pues que eso compensaría a que diera la presión menor que lo en el punto A. Eso es lo que pues no sé. Sí, sí, o sea, cuando veamos toberas, nos vamos a dar cuenta de eso, ¿no? Que en una tobera lo que se hace es que se sacrifica presión para ganar velocidad, ¿sí? Que es lo que ocurre también en las turbinas de los aviones. En las turbinas de los aviones... Una pregunta. Sí. Ahí debajo, o sea, donde dice queroseno, debajo tiene 0,00122 kilogramos sobre metro cúbico. Metro al cubo. O sea, eso no sería ya densidad. No, al contrario. No, esto está al contrario, sí. Esto aquí está mal. O sea, que todo el cálculo desde arriba se hizo raro. No. O sea, es que yo hace rato le quería preguntar eso. No, esta unidad está mal aquí. Ya. ¿Sí? Aquí debe estar al revés. Arriba los metros. Listo, sí. vale. Buena esa. No me había dado cuenta, la verdad. Punticos. Eso. ¿Quién fue? Fran.
Juan. No, ¿cuál Juan? Frank. Esteban. Frank. Profe, una pregunta. Cualquier 5 en el parcial. ¿Sí? Por ejemplo, digamos que esa tobera usted le puso dos válvulas, ¿no? A la derecha y a la izquierda. Sí. Y digamos que usted va va a cerrar ambas y va a mantener como un fluido estático. Y Sí. usted empieza a aumentar la presión. O sea, a pensar que esa tobera es como un tanque sellado. Y si usted aumenta la presión, no, y si es del mismo espesor todo el tanque, ¿no se va a romper por el centro? ¿Se va a romper por los lados más anchos? Porque usted dice que la presión en al el contrario. centro es menor. No, pero es que ahí estamos hablando, en este caso es cuando está en movimiento. Si usted me lo coloca hidroestático y me empieza a presurizar este sistema, pues las dos columnas se suben, ¿sí? Porque yo no voy a tener una diferencia de presiones si el sistema está en equilibrio, o sea, si el sistema está estático. Esta diferencia de presiones se da en fluidos en movimiento, ¿sí? Exclusivamente. Si el fluido está estático, esto va a quedar igual. ¿Sí? Ah, ok. Es lo único, ¿sí? O sea, lo de las válvulas lo coloqué fue para que viéramos cómo es el proceso, ¿no? Cuando yo tengo las dos válvulas cerradas, esto está a la misma altura, ¿sí? Que va a ser la presión interna de este sistema. En el momento en el que yo lo coloco en operación y esto empieza a andar, pues aquí cae la presión en este punto, ¿sí? Y se reduce esta columna. Es eso. ¿Listo? Profe, o sea que en conclusión ese cambio en la sección de la tubería solamente es para obtener datos para poder calcular el caudal. Exactamente, sí, así es. Sí. Otra aplicación de los Venturi son pues, no sé si ustedes han visto lo que se llama un carburador, los carburadores de los carros. El carburador de los carros funciona con este mismo principio. Hay una reducción en la sección, en donde aquí se coloca un tubito donde se inyecta el combustible. Los carros mecánicos antiguos, que no funcionan con inyección, sino que funcionan con carburador, el que tenga un Renault 9 o el que tenga un Renault 4 o un Volkswagen. Un Sprint rojo. Un Sprint también. Entonces, aquí siempre se habla del carburador, ¿no? O de que tiene que cebar el carro porque no sé qué y tal. Entonces, aquí lo que se crea es una región de vacío y esa región de vacío lo que hace es que se chupa el combustible del tanque para inyectarlo en la mezcla con el aire. Aquí va circulando aire y ese aire cuando pasa por esta reducción hace una caída de presión y esa caída de presión hace que se chupe el combustible que está en el tanque y entre acá. Y ahí es que se hace la mezcla para que entrar directamente a los pistones del motor. Entonces, y aplicaciones de esto es lo que hay, pero pues la más utilizada es para medir caudales. ¿Listo? Bueno, vamos a avanzar porque, mejor dicho, vamos a trazar. Bueno, ahora este ejercicio, vamos a hacer este ejercicio rápidamente para que podamos avanzar un poco más. Entonces, ¿qué nos dice? El ejercicio nos muestra dos tanques que contienen aire, ambos. Entonces, aquí tenemos aire y aquí tenemos aire. Siendo que el tanque A se encuentra dentro del tanque B, ¿cierto? Entonces, este está dentro de este. La presión absoluta en el tanque A, esta presión absoluta que me dan aquí, es de 267,7. Y un tanque A, perdón, un manómetro A, mide la presión manométrica de este tanque. ¿Listo? La presión manométrica de este tanque es 140 kilopascales. Perfecto. Adicionalmente, estamos utilizando un manómetro ENU que contiene mercurio, ¿cierto? Entonces tenemos aquí un manómetro que tiene mercurio. Este mercurio está en gramos por centímetro cuadrado, pero pues como no vamos a trabajar con el sistema internacional, tenemos que pasarlo a kilogramos por metro cúbico. Entonces multiplicamos por 1000. ¿Listo? Entonces tenemos aquí un manómetro ENU que está conectado con el tanque A. Y nos están diciendo, determine la presión absoluta en el tanque A, ¿sí? Y la altura de esta columna de líquido. Considere la presión atmosférica como 101 kilopascales. Bueno, solamente de mirar el ejercicio, ¿qué podemos esperar de la presión en B? Que sea mayor que la presión atmosférica.
Entonces, eso ya lo sabemos, ¿cierto? Entonces, la presión en B tiene que ser mayor a la presión atmosférica para que esta configuración de este manómetro en U sea así, ¿no? Es decir, la presión acá va a ser mayor para poder levantar esta columna. ¿Listo? Entonces, ahí, perfecto. Bueno, aquí ya tenemos el esquema del ejercicio, que era uno de los pasos que habíamos visto allá atrás. Entonces, empecemos a identificar las variables. Tenemos la sustancia, de la sustancia necesitamos la densidad. Nos están pidiendo esta longitud, ¿listo? Es una de las variables. Tenemos la presión atmosférica y vamos a plantear las ecuaciones, ¿no? Entonces, ¿cómo? Recordemos otro principio, que la presión en este punto es la misma presión en este punto, ¿cierto? Entonces, como están al mismo nivel, las presiones entre esos dos puntos es la misma, y como aquí estamos trabajando con aire, que es un gas, pues yo les había dicho que la columna de un gas es insignificante. Entonces, toda la presión de este tanque en cualquier punto va a ser la misma por lo que es un gas. Si fuera un líquido y ese tanque fuera muy alto, pues la presión aquí abajo va a ser mayor por toda la columna de líquido que está arriba. Pero como es un gas, esta presión aquí en esta interfaz va a ser la misma. Entonces, la presión aquí es la misma presión acá. Entonces, calculemos la presión en este punto. Entonces, la presión en B, mediante el análisis del manómetro de mercurio, sería como... Profe, pero donde fuera líquido, esos dos puntos negros serían diferentes, serían igual, ¿no? No. Así fuera agua. Sí, independiente. Usted dice en el tanque, ¿no? O sea, así el tanque estuviera lleno de un líquido y no un gas, esos dos puntos negros sí tendrían la misma presión. Sería la misma presión. A lo que yo me refería a lo siguiente, que si esto estuviera lleno de agua, pues la presión en este punto va a ser diferente a la presión en este punto dentro del tanque. Ah, sí. ¿Sí? Por lo que sería un líquido, ¿no? Entonces ese líquido de la columna sí afecta. Pero como es un gas, la presión del gas en cualquier punto del tanque es la misma, ¿vale? Vale. Entonces, ¿la presión en B sería qué? Mediante este análisis. Igual a la presión atmosférica más 13.59. Bueno, la densidad esa. Tratemos siempre primero de colocar el modelo, porque nos vamos a dar cuenta que nos va a facilitar algunas cosas. ¿Listo? Entonces, tratemos de reemplazar variables solamente allá al final del ejercicio. ¿Listo? Entonces, la densidad del mercurio multiplicado por la gravedad multiplicado por la longitud. Entonces, este es mi modelo, ¿no? ¿Y cuál es el otro modelo que vamos a utilizar? Pues el que habíamos visto allá, de cómo se relacionaban las presiones absolutas con las presiones manométricas. Entonces, la presión absoluta es igual a ¿qué? La presión absoluta de un sistema X genérico cualquiera, ¿va a ser igual a qué? La presión atmosférica más la manométrica. Sí, señor. La presión atmosférica más la presión manométrica. ¿Listo? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que la presión absoluta de un sistema va a ser igual a la presión manométrica, que es la que me mide este instrumento, más una presión que en la mayoría de los casos es la atmosférica, pero que es una presión de referencia a la cual está sujeto ese sistema, ¿cierto? Para nosotros que estamos aquí expuestos a la atmósfera, pues esa presión de referencia para nosotros sería la atmosférica, ¿cierto? Pero si yo tengo acá un sistema que está expuesto a una presión diferente a la atmosférica, pues esta presión de referencia cambia y va a ser esa presión a la cual está expuesto. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se reescribiría esta ecuación para este ejercicio? Presión absoluta sería igual a presión de B más la presión ¿Y la presión absoluta cuál? Del tanque A. La presión absoluta del tanque A es igual a presión del tanque B más la manométrica. No. Sería más la atmosférica. No, aquí ya está en cuenta porque esta es absoluta también, ¿no? O sea, imagínense que este sistema, ¿se acuerdan del medidor que era así? Bueno, algo así. Este medidor se expande dependiendo de cuál sea la atmósfera en la que esté expuesto, ¿cierto? Entonces, como aquí está expuesto a esta atmósfera, pues la referencia que él va a tener para medir va a ser esa atmósfera. Entonces va a medir una presión con relación a esta atmósfera, ¿cierto? Y esta presión acá, pues es la presión absoluta del tanque B, que vamos a considerar como de referencia. Si este tanque estuviera expuesto a la atmósfera como tal, pues esa presión de referencia ya no es la presión del tanque B, sino la presión atmosférica,
Entonces, lo primero que usted dijo estaba cierto. La presión en A, ¿cierto? Absoluta en A, va a ser igual a la presión de referencia, que normalmente es la atmósfera, pero pues en este caso va a ser la presión de B, más la presión manométrica que yo estoy midiendo. ¿Listo? ¿Sí quedó claro? Sí, porque recordemos que la presión manométrica me mide, es una diferencia de presión, me mide una presión a partir de la referencia que yo estoy utilizando, ¿cierto? Entonces, aquí me va a marcar una presión como si ya lo estuviera marcando a partir de este punto B, ¿cierto? Pero pues como a mí me interesa la absoluta, pues aquí lo incluimos en la cocina. Entonces, Profe, porque si es un tanque que se supone está aislado, se tiene que tener en cuenta una presión que es externa. ¿cómo así? ¿Está acá? Sí, o sea, ese tanque pues está aislado, todo lo que está dentro está aislado de lo de afuera. Sí. Entonces, ¿por qué para la relación de las presiones se tiene que tener en cuenta una presión que es externa al sistema? Porque recuerde que los manómetros siempre miden a partir de la referencia, ¿sí? Entonces, no sé, imagínense un tanque cualquiera aquí puesto en la superficie de la Tierra, ¿cierto? Si a ese tanque yo le coloco un manómetro, ¿se acuerda que en la clase pasada habíamos visto unas columnas, ¿cierto? Entonces aquí colocábamos que este es el cero absoluto, ¿sí? Y que íbamos a medir la presión absoluta de un sistema. Entonces la presión absoluta de un sistema estaba medida a partir de este cero absoluto. Entonces, la presión absoluta de este sistema va a ser por acá una presión absoluta, ¿cierto? Pero pues que nosotros, como nosotros estamos expuestos siempre a una referencia que es la atmósfera, entonces es mucho más fácil medir valores a partir de esta referencia que es la atmósfera, ¿sí? Entonces, si yo voy a medir una presión en un sistema, pues la mayoría de los instrumentos están calibrados para operar bajo esta atmósfera, que es la presión atmosférica, esta referencia que es la presión atmosférica. Entonces, si yo voy a utilizar este manómetro para medir la presión en este tanque, pues lo que me va a medir es una presión a partir de este dato como referencia. Entonces me va a medir esta presión de aquí, que esta sería la presión manométrica, ¿sí? Entonces la presión absoluta va a ser la presión atmosférica, que es esta referencia bajo la cual yo estoy midiendo, más esa presión manométrica, que es la que yo mido con el instrumento, ¿sí? En este caso, nuestra referencia no es la atmósfera, sino que es la presión del tanque B. Entonces, como yo sé que la presión del tanque B es un poco mayor a la atmósfera, pues es como si estuviéramos midiendo esa presión a partir de un dato un poco más elevado que el que nosotros estábamos trabajando como si fuera la atmósfera. No sé si quedó claro. Sí, es decir, el gauge ahí, el manómetro, mide qué tan presurizado está de pronto el tanque B, el tanque A, perdón, Con relación a B. Respecto al de B. Sí, exactamente. Ajá. Ok, vale. Exactamente. Si yo colocara este sistema y lo colocara a la atmósfera, pues ya aquí cambiaría B, ¿no? Cambiaría B. El manómetro me estaría marcando otro valor diferente, porque yo estoy cambiando la referencia que estaría trabajando, ¿sí? ¿Marcaría más? Por ejemplo, si yo este tanque lo despresurizo, ¿sí? Este tanque B lo despresurizo, este manómetro va a quedar al mismo nivel. Entonces, como va a caer, lo que me marcaría aquí sería mayor, ¿no? Porque la diferencia va a ser mayor entre estos dos valores de presión. ¿Sí? Bueno, muchachos, entonces nos están pidiendo la longitud de la columna y la presión en B. La presión en B la sacamos aquí, un cálculo aritmético. Entonces, la presión en B va a ser igual a la presión en A menos la presión manométrica. La presión en A, 267,7 menos 140 kilopascales. Es decir, esto da 127,7 kilopascales. ¿Están de acuerdo con este resultado de la presión? Entonces, nuevamente, análisis crítico. Analicemos esta presión en B. Que la atmosférica, ¿no? Efectivamente, tiene sentido porque habíamos dicho acá que tiene que ser mayor a la atmosférica para que este tubo en U tenga esta configuración. Y ahora vamos a calcular la longitud, que la despejamos de esta ecuación, ¿cierto? Entonces esa longitud se mide haciendo aquí el cálculo de la presión de B menos la presión atmosférica sobre ρ por la gravedad. ¿Listo?
¿Cuál es la presión en B? Entonces ya la tenemos acá, 127. Aquí la tenemos que colocar todo en pascales, ya vamos a mirar por qué. Entonces pasamos esos kilopascales a pascales. La presión atmosférica nos dijeron aquí que era 101 kilopascales. Entonces esto está en pascales. Y aquí abajo tenemos la densidad, que son 13.590 kilogramos por metro cúbico, que multiplica a la gravedad, 9,81 metros por segundo cuadrado. Bueno, entonces vamos a agarrar aquí las unidades, ¿no? Entonces, ¿qué es kilogramo metro sobre segundo cuadrado? ¿Qué unidad me da eso? Newtons. Newton, ¿cierto? ¿Y Newton sobre metro cuadrado qué me da? Pascales. Pascales. Entonces, estas unidades que yo tengo acá se traducen a pascales sobre metro, ¿no? Entonces, los pascales se me tienen que cancelar con pascales. Si yo coloco aquí kilopascales, esto no lo podría hacer. Entonces, tengo que pasar aquí a pascales para que se me cancelen estas dos unidades. Y los metros pasan arriba para darme una unidad de longitud. ¿Sí? Profe, en la última ecuación, ¿esos pascales no le falta un cero? O sea, tiene 10.100. 10.000, sí, tiene razón. 10.000, 101.000. Ajá. Gracias. Pero iban dos, ¿no? Mandó 5, ¿no? Bueno. Bueno, muchachos, ¿cuánto da esa longitud? 0.2 metros. 0.2 metros. ¿Listo? ¿Tiene sentido que sea 0.2 metros? A ver, los veo con eso. ¿Por qué? ¿Cuántos milímetros de Porque la mercurio, diferencia, cuántos milímetros de mercurio necesitábamos para que la columna me aumentara la presión en el doble? 760. 760 milímetros de mercurio necesitábamos para que la presión pasara de 1 atmósfera a 2 atmósferas, ¿cierto? Entonces, ¿tiene sentido? Esto se va a traducir a 0.76 metros. ¿Tiene sentido? sí. Sí, ¿cierto? Porque aquí no tenemos 2 atmósferas, tenemos... Sí. Sí, si tuviéramos acá, Un poco más. si tuviéramos acá Menos. 200 kilopascales, pues esperaríamos que la presión fuera 760, ¿sí? Entonces, como da menor a 200 kilopascales, pues debe dar un valor menor a 760, que da 0,2. ¿Listo? Entonces, perfecto. Está bien el resultado. ¿Sí? Entonces, siempre tratemos de buscar con qué podemos comparar esto para ver si tiene sentido ese resultado. Está chévere ese criterio. Entonces, ¿alguna pregunta del ejercicio, muchachos? Profe, básicamente la presión atmosférica, que son 101 kilopascales, influye directamente en el tanque B, y el tanque B influye directamente en el tanque A. Tanque A, exactamente. Ajá. Sí. Ya, listo. Sí. O sea, la presión de este sistema, si yo le coloco un manómetro acá, me estaría midiendo la presión manométrica con relación a la atmósfera, ¿no? Sí, porque el manómetro acá estaría puesto a la atmósfera. Entonces, si yo colocara acá un manómetro, ¿cuánto marcaría, por ejemplo? Ahí está. 127,7 kilopascales. ¿Cuánto marcaría un manómetro si yo lo coloco acá? Estaría midiendo una presión ¿entre qué sistemas? Entre B y la ¿Entre atmósfera. B y qué? La atmósfera. Y la atmósfera. Entonces, ¿de cuánto sería esa diferencia entre esos dos valores? 26. 26,7 kPa. Pues, más o menos 27 kilopascales, ¿no? Entonces, por eso les decía que esta es la cáscara de los parciales, ¿no? Entonces, para que la tengan ahí en cuenta. Yo siempre coloco manómetros en los parciales. ¿Sí? Entonces, ustedes tienen que tener
tienen que saber identificar que el manómetro no me da presiones absolutas, sino presiones relativas. Una presión relativa con relación a la que esté expuesto ese sistema, que en este caso sería la atmósfera. Profe, cuando usted dice despresurizar es básicamente abrir el tanque B. Sí, exactamente. O si yo dreno aquí este mercurio, pues lo estaría despresurizando porque lo expongo a la atmósfera. ¿Sí? O sea, si yo aquí coloco una válvula y abro y este mercurio se drena, pues simplemente la atmósfera entraría en contacto acá y ya. O sea, ahí digamos, el mercurio está sirviendo como de... Como de fluido de presurización, aquí. Sí, ¿cómo se llama eso? De tapón, digámoslo así, digamos. Sí, como exacto, una hermeticidad ahí producida por ese sistema. Ajá. Listo. Profe, y entonces ahí al presurizar, digamos, el mercurio, entonces ya la presión de referencia del tanque allá sería entonces la atmosférica. Exactamente. O sea, sería la misma presión atmosférica. Sí, exactamente. Ajá. Por eso le digo, si yo este mercurio lo saco, este tanque va a tomar la presión atmosférica. Y al tomar la presión atmosférica, la presión en el tanque va a ser siempre la misma porque esto está cerrado, ¿cierto? Pero va a cambiar la presión que está midiendo este manómetro, ¿sí? Porque la referencia cambió. Ya la referencia ya no es el tanque B, sino que es la presión atmosférica, que es lo que ahora tengo en una nueva condición. ¿Sí? Si en el tanque Me parece bacano que hagan ese tipo de preguntas porque exploramos el ejercicio más, ¿no? Profe, Claro. Sí. Profe, si por ejemplo en el tanque A hubiera otra tubito así, para poder drenar, no sé, un fluido también líquido, ahí se pondría también la presión atmosférica más ¿Cómo así? O lo sea, que, más lo que tiene sí, si por ejemplo si yo también colocara tuvieran acá un drenaje acá, sí señor. pues si yo coloco acá un drenaje, se me va a salir por aquí el gas. ¿Sí? O sea, se me va a salir por acá el gas y la presión va a disminuir acá. ¿Sí? O sea, la presión absoluta va a disminuir porque va a tener menor cantidad de sustancia. ¿Sí? Fíjese que esta presión es mayor a la presión atmosférica. Entonces, si yo abro acá, pues se va a salir a la atmósfera. Entonces, la presión acá disminuiría. Marcaría menos el manómetro también. Marcaría menos, sí, esto empieza a caer. Okay. ¿Mm? Profe, pero en sí también hay como un líquido adentro del manómetro, digamos, ese dispositivo ahí funciona también como... No, eso es hueco, el manómetro por dentro es hueco. O sea, el manómetro que está así, sí, eso es hueco. O sea, el fluido entra por acá y llena este espacio. Ok. ¿Sí? Llena este espacio y esto es lo que hace que se mueva acá el indicador. ¿Listo? ¿Y el que entra es el gas? Que B Sí, estuviera... aquí entra el gas o entra el líquido, lo que sea. Okay. Profe, si el tanque B tuviera un agujero, ¿el mercurio entraría por el tubito? Si el tanque O sea, B tuviera un ¿se llenaría el agujero, tanque o sea, si por acá hay un tapón y se abre, sí. pues se metería la presión atmosférica. En realidad no se metería, se saldría el gas por acá hasta Sí, que entre en equilibrio con la atmósfera, y cuando entre en equilibrio con la atmósfera, pues el nivel de este medidor quedaría igual, ¿no? Porque aquí ya tendría presión atmosférica. ¿Sí? Sí, baja. ¿Listo? Listo. Bueno, Profe, lo que usted decía de la columna... Nos gastamos la clase con los ejercicios. Lo que decía de la columna de mercurio, o sea, 101.000 pascales elevan la columna de mercurio a 0,76 metros, pero había dicho que la presión era mayor, entonces debería elevarla más, pero como se restan, entonces termina siendo menos. Pero entonces uno también puede hacer, por ejemplo, coge la presión atmosférica normal y la que le dio y la resta, y luego puede hacer también como una regla de 3 con la distancia, por decir, por ejemplo, 101.000 pascales elevan 0,76, entonces, por ejemplo, la diferencia era de 26.700. Bueno, pero fíjese algo. Cuando habíamos visto barometría, habíamos visto que ese tubo de mercurio estaba aquí al vacío, ¿no? O sea, aquí yo tengo vacío. Entonces, yo tengo aquí la presión atmosférica, ¿cierto? Y yo tengo que garantizar que al otro lado de la sustancia haya presión cero absoluto, ¿sí? Y por eso es que me marca aquí 760, ¿sí? Ahora, si yo tengo una columna, si yo tengo acá un tubo, no sé, con una altura de 760 milímetros de mercurio,
pues aquí a los 760 milímetros abajo, yo voy a tener una presión que es el doble de la presión que tengo acá, ¿sí? Porque en este lado yo no tengo nada que me esté compensando, simplemente otra columna, o sea, tengo la presión atmosférica más la columna de mercurio que correspondería a una atmósfera. A otra. Exactamente. Ajá. Entonces... ok. Sí, es diferente el sistema. ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces me parece bacano que esta sea la dinámica para resolver los ejercicios, que me pregunten sobre, bueno, ¿qué pasaría si cambio esto y eso? Para que no sea solamente, Dios se los sigamos, ¿sí? Sino que lo analicemos aquí más como a fondo, ¿vale? Bueno, entonces, sigamos porque, mejor dicho, nos atrasamos con el otro grupo. Ya deberíamos ir más adelante. Ahí se acaba la primera unidad, ¿listo? Entonces, este fin de semana yo habilito la segunda unidad, ya como para que tengamos ahí acceso. En esa unidad no hay nada, pero pues solamente les voy a colocar los temas y les voy a adjuntar las tablas termodinámicas de pronto alguno de los libros, ¿listo? Entonces, ¿nos podría regalar ejercicios? Sí, lo que pasa es que yo les voy a colocar una lista de ejercicios para que ustedes resuelvan. Recuerden que hay una nota asociada a lista de ejercicios, ¿cierto? Entonces, yo les voy a colocar esa lista, pero más adelante cuando veamos un poco más de tema, para que incluya también los temas adicionales. Entonces, vayan haciendo ejercicios de los libros ahí sobre manometría y sobre todo lo que viene. De lo que viene es lo que más vamos a trabajar. Eso de manometría es más para que les quede claro que el manómetro me mide una presión de referencia y que en termodinámica nosotros utilizamos presiones absolutas que son medidas desde el cero absoluto. Bueno. Entonces vamos a continuar aquí con la siguiente unidad, que es la unidad de propiedades de la sustancia pura. Los libros más recientes tienen esta unidad como la tercera unidad. Antes de hablar de este tipo de propiedades de sustancia pura, en los libros modernos ya se ha tocado el tema de primera ley de la termodinámica, pero a mí me parece mejor primero aprender a utilizar tablas antes de empezar con el tema de primera ley. Entonces, aquí lo que vamos a empezar es a familiarizarnos con el uso de tablas y familiarizarnos con con algunas propiedades de las sustancias. Entonces, creo que alcanzamos solamente aquí a hacer unas definiciones, no alcanzamos a ver lo que pasa cuando yo caliento un sistema. Entonces, entramos a hablar sobre la sustancia pura. Primero, pues que todo hay que definir qué es eso, ¿no? Entonces, básicamente, una sustancia pura entonces, una sustancia pura, lo que me dice es que es una cantidad de materia que presenta una homogeneidad química. ¿Listo? Entonces, cuando nos referimos a que presenta una homogeneidad química, es que a pesar de que puede estar en diferentes fases, y ahorita miramos qué es una fase, por ejemplo, el agua puede estar como hielo, que es un sólido, como líquido, que es el agua normal que conocemos, o como vapor, ¿sí? Entonces, pero independiente de cuál sea el estado físico en el que se encuentre la materia, su composición química siempre va a ser H2O. ¿Listo? Entonces, eso es lo que garantiza que una sustancia sea una sustancia pura. Entonces, bueno, eso sería lo que es una sustancia pura. Que es diferente de una mezcla, ¿no? Cuando hablamos de mezcla, es simplemente una cantidad de materia que está constituida por una mezcla de sustancias puras, ¿sí? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, el aire es una mezcla, ¿no? Pero pues se puede considerar una sustancia pura por lo que el aire, digamos, la composición del aire casi no cambia. Entonces, algunas personas la consideran como una sustancia pura, pero en realidad estrictamente es una mezcla. El aire se compone de nitrógeno y de oxígeno, ¿cierto? Entonces, no existe una homogeneidad química en toda esa materia que estamos analizando,
¿sí? Sino que existen algunas moléculas de oxígeno, otras de nitrógeno, otras de argón. Entonces, no existe homogeneidad química. Entonces, la sustancia pura, toda sustancia pura tiene esa homogeneidad. Bueno. Pero ¿qué pasa? Yo puedo tener diferentes formas en las que ocurren esas sustancias. Yo puedo tener una ocurrencia sólida, una ocurrencia fluida, que puede ser primero un líquido y después un gas. Y esa ocurrencia de esas diferentes fases es dependiente de la temperatura. Ahorita vamos a mirar por qué. Entonces definamos qué es una fase. Entonces, la fase, pues, además de garantizar una homogeneidad química, debe garantizar una homogeneidad estructural. Entonces, es una cantidad de materia que tiene homogeneidad química y estructural. Entonces, aquí ya entonces podemos identificar diferentes fases, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que existe una fase sólida, que existe una fase líquida y que existe una fase vapor. ¿Sí? O gas, ¿no? Vapor o gas. La diferencia entre el término vapor y el término gas es que cuando hablamos de vapor, es una sustancia que a la temperatura ambiente se puede condensar fácilmente. Entonces, por eso es que hablamos de vapor de agua, ¿sí? En cambio, un gas, generalmente cuando hablamos de un gas, estamos hablando de una sustancia que para poderla condensar, o sea, para que ese gas se pueda precipitar en un líquido, se necesitan temperaturas muy bajas, que es como por ejemplo el nitrógeno, ¿cierto? Entonces, el nitrógeno se considera un gas, por lo que a la temperatura ambiente está muy lejos de la condensación. ¿Listo? Esa es como la diferencia entre vapor y gas. En el vapor sí ya es una sustancia que a temperatura ambiente tiene la posibilidad de condensarse, como el agua, ¿no? Entonces, en las madrugadas el agua se condensa en los pisos, ¿sí? Cuando la temperatura baja lo suficiente para que se pueda precipitar. Bueno, voy a solamente hacer un par de definiciones y terminamos ya. Entonces, lo primero que todo es que nosotros, para una sustancia pura que se encuentre en una fase, esa sustancia pura puede pasar a otra fase, ¿sí? Esos cambios de fase tienen un nombre, ¿no? Entonces, vamos a colocar aquí las transformaciones de fase. Entre las diferentes fases de una sustancia. Entonces, las primeras transiciones de fase son las fases, entonces empecemos de aquí para allá. Las transferencias de fase sólido-líquido, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama cuando un sólido se vuelve líquido? ¿Fusión? La fusión. Después líquido-sólido. Solidificación. Solidificación o congelación, ¿cierto? Profe, ¿no es que hay una que se llama sublimación? Ya vamos para allá. Entonces, esos son las que son sólido-líquido. Entonces, ahora miremos las líquido-gas o la líquido-vapor. Entonces, líquido-vapor es ebullición o evaporación. Evaporación. ¿Sí? Vapor líquido. Condensación. Condensación. Y ahora las que son, digamos, un poco menos intuitivas, pero pues también ocurren, ¿no? Las que son sólido-gas. Entonces, a las transformaciones sólido-gas se le llama ¿cómo? Por ahí lo dijeron. Sublimación. Sublimación. Profe, un ejemplo de eso sería el hielo químico, ese hielo de CO2. Sí, efectivamente, el hielo químico. Y la sublimación también se utiliza en un proceso que ya les voy a explicar cuál es. Sublimación inversa. Y esta es la inversa, ¿no? Entonces, la sublimación inversa. ¿Profe, esa es la misma licuefacción? No, la licuefacción es esto, ¿volver qué? Volver líquido un sólido. La sublimación, ¿ustedes han escuchado
algunos productos que dicen, compre el café liofilizado o compre, no sé, alguna fruta liofilizada. El término liofilizar. ¿No? ¿Alguien ha visto eso? ¿Ese término? Pero Bueno, la liofilización es un proceso industrial que consiste en lo siguiente. Entonces, imagínese que usted tiene, no sé, un pedazo de patilla, ¿cierto? Entonces, usted tiene ahí su pedazo de patilla, y ese pedazo de patilla lo mete allá en un tanque, ¿cierto? Entonces, yo tengo un tanque acá, en ese tanque tengo un recipiente, y en ese recipiente coloco aquí mi pedazo de patilla, ¿sí? Entonces, coloco ahí mi pedazo de patilla. ¿Y qué voy a hacer con ese recipiente? Entonces, imaginémonos que esto es un tanque, ¿cierto? Y inicialmente ese tanque yo lo voy a someter a un proceso de vacío, ¿cierto? Entonces, yo le saco todo el gas que está aquí en su interior, ¿cierto? Y reduzco su presión al máximo. Entonces, listo. Entonces, reduzco la presión al máximo de este sistema. ¿Listo? Entonces, mando la presión toda para allá. Perfecto. Después, hago un enfriamiento de ese sistema, ¿sí? Entonces, bajo su temperatura. Al bajar su temperatura, el agua que está en este sistema se va a congelar, ¿no? Entonces, no, creo que primero primero se baja la temperatura y después se despresuriza. Se le realiza el vacío. Profe, ¿Sí? pero mientras usted le hace el vacío, ¿no se le sale el agua a la patilla? En parte sí, pero pues hay uno, entonces ya vamos a mirar qué sucede ahí. La idea es que esto se vuelva sólido. Entonces, por eso primero hay que enfriarlo, ¿sí? Se enfría primero de tal manera que esto se congele, ¿sí? Después se produce vacío y después yo voy a calentar aquí una resistencia, ¿cierto? Entonces, yo tengo una resistencia en este sistema y yo caliento acá la patilla. Como estamos trabajando en vacío, en el momento en el que la patilla quiera hacer el cambio de fase, no va a hacer el cambio de fase sólido-líquido, sino pasa directamente al cambio de fase sólido-gas. ¿Sí? Entonces, todo el agua que tiene la patilla se va a evaporar cuando yo realizo el calentamiento. Calentamiento aquí localizado, ¿no? Entonces, es una forma de deshidratar rápidamente cualquier cosa. Entonces, es mucho más eficiente que cualquier otra metodología, la de liofilización. Solo que esto tiene un costo mucho mayor. Entonces, siempre que ustedes vayan a comprar un producto que sea liofilizado, pues tiene ese procedimiento, ¿sí? Se baja la presión, se baja la temperatura y después se calienta con una resistencia para producir el cambio de fase sólido-vapor. Entonces, se sublima el agua que está acá porque la presión es muy bajita. Ahorita, después en la próxima clase, cuando veamos los diagramas de fases, vamos a ver cómo ocurre eso. Profe, pero digamos, ¿y esto con el fin de que el producto cómo queda? Pues usted puede vender productos que no podría vender de otra forma. Por ejemplo, yo he visto pitaya liofilizada, ¿sí? Entonces, usted se come la pitaya liofilizada, es como si estuviera comiendo papas fritas de pitaya, ¿sí? Entonces, son productos que, pues, búsquenlos por ahí en internet, busquen frutas liofilizadas o café liofilizado. Entonces, son formas de deshidratar productos para lograr un contenido de humedad casi que cero. ¿Listo? Es más, creo que debe ser de cero la humedad en esos productos. Es para secar, ¿no? Es secar, es un secado, sí, pero no es un secado por, digamos, la difusión de siempre, sino que es simplemente por una transformación de fase por sublimación y no por evaporación. Listo, gracias. Entonces, miremos qué sucede estructuralmente con esto para definir otros conceptos antes de que se acabe la clase. Temperatura. Entonces, cualquier sustancia, cualquier cantidad de materia independiente de si está en reposo o si está en movimiento, como un gas, ¿cierto? Entonces, imagínese que usted tiene allá un bloque de acero, ¿cierto? No sé, o un bloque de madera. Esas partículas
mediante las cuales está constituida esa madera, o mejor dicho, o mejor un acero para que sea así una red cristalina, ¿cierto? Entonces, todas las partículas que conforman esa red cristalina tienen un movimiento, independiente de que esté ahí quieto, ¿sí? O sea, ellas están ahí quietas, pero estos enlaces hacen que esta partícula vibre, ¿sí? Esta partícula está vibrando, así sea en unas proporciones mínimas muy pequeñitas, ¿sí? Pero existe una vibración de estas moléculas cuando son sólidos, ¿sí? Siempre que nosotros tengamos una temperatura por encima del 0 Kelvin, es decir, todo el universo, ¿sí? Porque no se puede llegar a esa temperatura de 0 Kelvin. Esa es una de las leyes de la termodinámica, que es la tercera ley de la termodinámica, pues pero que no vamos a ver acá. Dice que ningún cuerpo puede llegar a ese valor de temperatura. Entonces, eso quiere decir que siempre que todos los cuerpos van a tener un movimiento, ¿sí? Y ese movimiento, pues, puede ser un movimiento vibracional, que es el que ocurre aquí en los sólidos, ¿cierto? Entonces, esta partícula está permanentemente aquí moviéndose entre estos enlaces, ¿sí? Con las partículas vecinas. ¿Y qué va a suceder? Si yo le suministro algún tipo de energía, ya sea por calor, ya sea por trabajo, a este sistema, pues cada una de estas moléculas va a absorber parte de esa energía para convertirla en más energía cinética de cada una de esas moléculas. Entonces, esa energía que yo le suministro la absorben las moléculas para moverse cada vez más rápido, ¿cierto? Entonces, ellas empiezan a mover más rápido, más rápido, más rápido, hasta que van a llegar a un punto donde algunas de esas moléculas pueden escaparse de esa red, ¿cierto? Entonces, en el momento en el que puede escaparse, pues se va a empezar a mover a través de esta red o entre los átomos o alguna cosa así, lo cual produce que haya una fusión, ¿cierto? Entonces, la fusión implica que las partículas ganaron más energía de las que eran capaces de mantenerla en una red cristalina, y esa energía que ellas ganan en forma de energía cinética, porque aquí estamos hablando de energía cinética a nivel microscópico, hace que esas partículas se muevan en esa red. Pero cuando el sistema es líquido, de todas formas, las fuerzas intermoleculares, no sé si se acuerdan de los puentes de hidrógeno allá en la química. Entonces, esos puentes de hidrógeno, que son las fuerzas intermoleculares en el agua, hace que se mantengan todavía las moléculas juntas, ¿sí? No como una red cristalina como ocurre en el hielo, sino como un fluido, que es el líquido, ¿cierto? Entonces, estas moléculas que están acá en forma líquida tienen una mayor energía cinética asociada no solamente a la vibración entre los enlaces, sino también a la propia traslación de las moléculas, ¿cierto? Entonces, la traslación y la rotación de las moléculas. Entonces, y si yo le sigo suministrando energía a este sistema, pues ya yo puedo romper esas fuerzas intermoleculares entre las diferentes moléculas del agua, y ya yo puedo hacer que esas fuerzas se rompan y las moléculas viajen libremente en un espacio y se conviertan de un líquido a un vapor, ¿cierto? Entonces yo hago una evaporación de esa sustancia cuando rompo esos enlaces y dejo que las moléculas viajen libremente en este espacio. Entonces, siempre que yo le suministro energía a un sistema, las moléculas de ese sistema ganan energía cinética, ¿cierto? Y la manifestación macroscópica de la energía cinética producto de las colisiones entre los diferentes átomos es lo que conocemos como temperatura, ¿cierto? Entonces, la temperatura es una manifestación macroscópica de la energía cinética. ¿Cierto? Y la energía cinética es simplemente está relacionada directamente con la temperatura, ¿no? Entonces, la energía cinética, perdón, la energía cinética no, sí, la energía cinética está relacionada, esta es energía cinética microscópica, ¿no? No de todo mi conjunto, ¿sí? O sea, si yo agarro, por ejemplo, un tanque que tiene una sustancia y ese tanque yo lo estoy moviendo en el espacio, pues sí, todo ese conjunto tiene una energía cinética. Pero cada átomo, cada molécula como tal tiene un movimiento, ¿sí? Y esa energía cinética que yo me refiero acá es a nivel microscópico. ¿Listo?
Toda la suma de las formas de energía cinética y potencial que hay microscópicamente en cada uno de los átomos, o sea, la sumatoria, el promedio de todas esas energías cinéticas de todos esos átomos, se denomina energía interna. Y es un concepto que vamos a trabajar muchísimo en termodinámica. ¿Listo? Entonces, esa energía interna es todo ese conjunto de formas de energía cinética que hay en los átomos de una sustancia. Y la temperatura es la manifestación macroscópica de esa energía cinética. ¿Listo? Entonces, esto es función de la temperatura. Y el calor es simplemente una forma de intercambio de energía que vamos a ver más adelante, ¿sí? Este tema de pronto hace parte más de la unidad 3, ¿sí? Pero yo siempre la coloco aquí porque como de aquí en adelante vamos a aprender a determinar propiedades en las tablas termodinámicas, pues es bueno que ya se vayan familiarizando con ese concepto de energía interna. ¿Sí? ¿Hay una pregunta? Yo vi que alguien iba a decir algo. Yo, profe, iba a decir que si en la energía interna solo hay energía cinética, no hay No, la potencial ni energía interna engloba un montón de energías, ¿sí? Entonces, fíjese, la energía interna engloba a la energía sensible, que es esta que se da. Entonces, hay otras formas de energía, ¿no? Entonces, está la energía sensible, que es cuando estas partículas aumentan su temperatura producto de que absorben energía, ¿cierto? Entonces, la energía cinética puede producir un cambio de energía cinética de las moléculas y por lo tanto producir un cambio de temperaturas, ¿verdad? A eso se le conoce como energía sensible. Entonces, normalmente a la energía interna también se le conoce como energía térmica. ¿Sí? Y esa energía térmica hay de dos formas, la que se llama sensible y la que se llama latente. ¿Sí? La energía sensible es la energía que van a adquirir esas moléculas para producir un cambio de temperatura, ¿cierto? Entonces, si yo le suministro aquí energía a estas moléculas van a absorber esa cantidad de energía para producir un cambio de temperatura, ¿cierto? Entonces, eso es energía sensible. La energía sensible es una cantidad de energía que me produce un delta T, ¿cierto? Una variación en la temperatura. Y la energía latente... Ajá. Ese es el concepto en calorimetría de química básica, de que un calor sube de temperatura y el otro lo cambia de estado. Exactamente. Ajá. Entonces, calor no, es energía, ¿sí? Entonces, bueno, sí, se puede hablar de calor sensible y calor latente. Son conceptos muy relacionados, pero es mejor hablar de energía, ¿sí? Entonces, y existe otra forma de energía que es la energía necesaria para hacer que esta molécula se desprenda de esta red cristalina, ¿cierto? Es decir, produzca una transformación de fase. A esa cantidad de energía se le denomina energía latente. Entonces, es la energía latente me produce un cambio de fase. Recordemos que los cambios de fase ocurren a temperatura constante, ¿cierto? Entonces, la energía sensible está asociada a un cambio de temperaturas y la energía latente está asociada a un cambio de fase. Siempre que hay un cambio de fase, cuando yo cambio de fase, por ejemplo, de sólido a líquido, estas partículas líquidas tienen más energía que esta de acá porque ganaron esa energía latente para convertirse de líquido a sólido, independiente de que la temperatura sea la misma, ¿cierto? O sea, la temperatura de este sistema, cuando recién se funde, es la misma, ¿sí? Porque esos procesos ocurren a temperatura constante. Pero la energía que tienen es mucho mayor que la del sólido, ¿sí? Porque pudieron separarse de esa red cristalina debido a esa energía latente que ganaron. Y lo mismo ocurre cuando pasa acá, ¿no? O sea, acá hay una energía latente. Entonces, cuando este recién se funde, entonces si yo sigo calentando este líquido aumenta su temperatura, ¿cierto? Aumentando su temperatura hasta que llega a un límite, que es donde inicia el cambio de fase. Entonces, ese calentamiento de temperatura sería un calor sensible o una energía sensible que ganaron
y en el momento en el que inicia el cambio de fase ocurre a temperatura constante, pero hace que las partículas ganen más energía y empiecen a hacer esa transformación hacia el vapor. Ahora, esa energía interna también se constituye de otros elementos, que no vamos a ver en este curso, pero que también existen. En la energía interna también se considera la energía química, que se considera también como energía intermolecular. Entonces, por ejemplo, eso lo ven en termodinámica 2. Entonces, por ejemplo, cuando ocurre combustión, cuando yo quemo, por ejemplo, metano, este metano se convierte una parte en dióxido de carbono y una parte en vapor de agua, ¿cierto? Entonces, el metano es una molécula tetraédrica, ¿cierto? Entonces, los enlaces, la energía que hay en estos enlaces es mucho mayor que la energía que hay en los enlaces del dióxido de carbono, por ejemplo. ¿Sí? Y a eso hace parte de una energía química. Entonces, pero es interna también a la sustancia. Y existe otro tipo de energía que es la energía nuclear. Y que es una intramolecular. ¿Sí? Entonces, ese tipo de energía intramolecular, interatómica, ahora no me acuerdo si es intramolecular o... porque ese es en el átomo. Bueno, este es interatómica e intratómica. No, esa palabra no me gusta. Bueno, mejor dicho, esto es entre los enlaces químicos entre los átomos y este es entre el comportamiento propio de la sustancia, ¿sí? Es decir, lo que ocurre en el núcleo. Entonces, yo puedo producir cambios de energía nuclear cuando agrego o quito protones, ¿cierto? En el núcleo de un átomo. Y eso hace que se libere una cantidad de energía, que es la que conocemos como la energía nuclear. Entonces, ese es el concepto de energía interna, que es básicamente una energía asociada a una energía térmica, que está directamente relacionada con la temperatura, y que tiene dos formas, la sensible y la latente. La energía interna también incluye la energía química, que es la que hay entre los enlaces entre átomos de una sustancia. Y existe otra forma de energía, que es la energía nuclear, que es la que hay en el interior del núcleo del átomo, que cuando yo hago una alteración de ese núcleo, pues puedo liberar una energía y que conocemos como energía nuclear. Bueno, muchachos, vamos a dejar hasta ahí. ¿Tienen alguna pregunta, comentario? Profe, esa última de la nuclear era la base de bomba atómica, ¿no? Sí, claro, eso es lo de la bomba atómica. El efecto dominó es... en el caso de la bomba atómica, pues es una reacción de fisión, ¿sí? Que es cuando yo hago un enriquecimiento de protones en el átomo. Entonces lo hace inestable y ese átomo busca liberar esa energía que hace que sea inestable. Y entonces cuando ese átomo llega a un punto de inestabilidad suficiente, pues produce una reacción atómica y cambia de sustancia, ¿no? Entonces, si yo tengo aquí un uranio, ese uranio se convierte acá en cesio y por acá en francio, por ejemplo, ¿sí? Que son elementos que tienen menor energía nuclear que el propio uranio. ¿Listo? Y esa diferencia de energía, pues es lo que sale acá como calor y radiación, ¿no? Electromagnética. Listo, muchachos. Profe, cuando hablan de bomba de hidrógeno. Las bombas de hidrógeno son por, no sé si son por fusión o por fisión. Es también una forma de energía nuclear. ¿O no? No estoy seguro. No estoy seguro si es nuclear o si es esto, simplemente una explosión de hidrógeno líquido. No sabría decirlo. No sabría decirle si es nuclear o no. Bueno, muchachos, vamos a dejar ahí porque ya se nos pasó la hora, 3:52. Entonces dejamos ahí, la próxima clase continuamos con el tema de propiedades, ya empezamos la siguiente unidad. Y pues nada, háganle ahí, sigan estudiando y pues que tengan un buen fin de semana. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Vale, que estén bien. Está bien, profe. Chao, pues.
Yo subo la clase inmediatamente, bueno, por si alguien la quiere repetir o algo. Ah, listo, profe, gracias. Listo, profe, hasta luego. Me debe dos, ¿no? Listo, Frank, todo Profe, bien. profe, qué pena, estas diapositivas y esto, información donde uno la puede... Pues yo les podría subir las diapositivas, las coloco ahí en el este. Lo que pasa es que las diapositivas no tienen el contenido porque el contenido yo lo escribo en otro software. ¿Sí? Entonces, no sé si me tocaría mirar si yo puedo exportar el contenido en PDF para pasárselas. Bueno, Bueno, profe, ¿y los videos dónde los sube? en el Moodle. Listo, Sí. profe. Gracias. ¿Listo? Bueno, listo. Chao, pues, muchachos. Estén bien. Chao, profe, igualmente.